Los evolucionistas buscan usar la columna geológica como prueba base de la teoría de la evolución. Ahora, existen varios problemas al usar esta como prueba, sobre todo el hecho de que las mismas están totalmente carentes de toda evidencia en cuanto a la transición entre las especies. No hay una sola evidencia, y esto es fundamental para la teoría de la evolución. La columna geológica es interesante. Por supuesto que hay involucrado en ello un pensamiento cíclico. ¿Cómo datan las variadas formas geológicas? Lo hacen con los fósiles que se encuentran en ellas y uno puede preguntar cómo es que ponen una fecha a estos fósiles. Bueno, lo hacen tomando en cuenta el tipo de formación en la que se encuentran. En otras palabras, no hay manera precisa de poner una fecha. Parten de asumir que la teoría de la evolución de formas de vida menores en formas mayores es verdad. Pero existen áreas en que algunas columnas más antiguas se hallan por encima de las nuevas, varios cientos de veces. Es más, en algunos lugares son varios miles de kilómetros cúbicos. Así fue que ellos desarrollaron, porque por supuesto ellos nunca estarán perdidos por una teoría que ellos mismos propusieron. Ellos desarrollaron esa teoría conocida como panqueque, que de algún modo, al igual que un panqueque, toda esta cosa se volteó invirtiendo las columnas. Pero si usted cree en el diluvio, usted no tiene problema alguno con la columna geológica. Todo fue hecho según su especie, como Dios lo dijo. Y el diluvio es en verdad una explicación mucho más plausible para esta columna geológica y está en total armonía con el modelo que está establecido por Dios de creación según su especie. Porque de esta manera usted no requiere ninguna transición de formas entre especies. Así que el diluvio nos brinda a nosotros una explicación acertada de la columna geológica, siendo esta una de las evidencias de la existencia de este diluvio. El apóstol Pedro, a pesar de haber escrito hace 2000 años, parece haber tenido la idea clara en su mente, puesto que él dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, y bueno, esta es la doctrina de la uniformidad. Todo continúa como fue desde el principio. Así que el apóstol Pedro vio desde antes esta teoría de los burladores, que se estarían burlando de la Biblia y de las promesas en cuanto al retorno de Jesucristo. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero el apóstol Pedro dice algo de ellos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Lo único que contaría con el aval de toda la evidencia es esto. Pero ellos ignoran voluntariamente este hecho. El apóstol Pedro lo dejó marcado de antemano, pudiéndolo ver por medio del Espíritu de Dios. Así que la Biblia, estimado oyente, le va adelante al hombre. Dios le dio a Noé las dimensiones del arca. Esta tendría una ventana de unos 45 centímetros, la cual sentirían que era todo lo que tenían como camino hacia afuera. En otras palabras, había esta abertura en lo alto para proveer ventilación y aire fresco, por supuesto. Con todos estos animales durante un periodo de tiempo, usted también querría ventilarse, ¿verdad? Así que, con 45 centímetros. Bien, y dice, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú,
tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por lo tanto, estimado oyente, cuando Noé los trajo, fue cada uno según su especie. Así que él no vino con todas las clases de gatos, gatos persas, siameses, etcétera. Simplemente vino con un par de gatos. Esto bastaría, permitiendo los cambios evolutivos entre las especies. ¿Dónde, si no, puede encontrar evidencia de cambios evolutivos, sino en la relación vertical? Es decir, una especie deviniendo en otra. Allí es donde no se tienen pruebas. Y allí es donde la teoría de la evolución falla con las evidencias. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes 2, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora bien, usted recuerda que en el primer capítulo de Génesis, Dios instaló un espacio, el Raquillá, los cielos, separando las aguas de arriba de ellos con las aguas que estaban sobre la tierra. Esta agua era condensada y vertida hacia la tierra. Pero con esto de abrirse las fuentes del abismo, hubo un gran cataclismo, sin lugar a dudas, un impulso hacia arriba de las montañas. Es posible que en este tiempo los Himalayas hayan ascendido por encima del mar al colapsar las demás montañas en el agua. La presión de las aguas en el nuevo lecho oceánico habría impulsado las montañas hacia arriba y habrían creado un cambio brusco en la superficie de la tierra. Y no me queda la menor duda de que se produjeron cambios dramáticos en lo que respecta a la geografía terrestre durante el período del diluvio, cuando las montañas desaparecieron, las fuentes se abrieron, la lluvia descendió, la presión de los nuevos océanos y el cambio en esto, lo cual ocasionó grandes cambios. Solía haber un vasto océano en medio de Norteamérica, en el área de Salt Lake, y se piensa que esto es todo lo que queda de lo que una vez fue dicho océano. Pero han existido cambios cataclísmicos, empujones hacia arriba, podríamos llamarle, presiones por cambios en el lecho marino y demás, y todo testifica de la verdad. El relato bíblico de que hubo un levantamiento cataclísmico en el cual las fuentes del abismo fueron abiertas, los cambios de los rangos de las montañas,
los empujones hacia arriba, otras áreas hundiéndose y desapareciendo. Podría ser que eso haya ocurrido con el continente perdido de la Atlántida, que hay en realidad una cantidad de evidencias de que existió y pudieron ser eliminados por esta gran inundación, por el cambio pleno de las estructuras. Han encontrado en el medio del Atlántico vastos depósitos de arena. Usted únicamente tiene esta arena en las costas, en la playa. Gran parte del mar está cubierto por sedimentos a través de los siglos. El sedimento se asienta en el fondo del océano, pero estos grandes lechos de arena son algo que ellos no pueden explicar en el medio del Atlántico, mostrando que una vez esto fue una playa, una costa. ¿Por qué esto no estaba cubierto por varios pies de sedimento? Qué interesante, ¿verdad? Todas cosas realmente interesantes que los científicos no han calculado, pero el diluvio, con los cambios de superficie en la tierra, podría fácilmente explicar todas estas cosas. Y seguimos con nuestra lectura, nos dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Ahora, hay quienes tratan de hacer de esto un diluvio local, es decir, un diluvio que solamente ocurrió en la planicie de Babilonia. Bien, entonces, ¿por qué Dios pondría a Noé en el trabajo de construir un bote tan grande? ¿Por qué simplemente no le dijo, múdate de esta planicie, Noé, a las próximas montañas y métete en el valle por allí porque todo este lugar va a ser inundado? ¿Cómo pudo el arca depositarse por encima de 5.181 metros de altura? ¿Cómo pudieron las aguas apilarse tanto en un área sin desparramarse a través de la superficie de la tierra? De ahí que quienes tratan de hacer de esto un diluvio local tienen realmente muchos problemas. ¿Por qué traer todos estos animales con Noé? No sería necesario en lo absoluto si fuese solo un diluvio localizado, pero por supuesto, las Escrituras declaran que fue un diluvio mundial, y la evidencia pareciese ir con las Escrituras en cuanto a esto. Seguimos la lectura, estimado oyente, y nos dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esto es 4 metros por encima de la montaña más alta. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia,
los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Al menos la mitad de un año, las aguas prevalecieron sobre la tierra durante este tiempo de gran cataclismo. Ahora Jesús, cuando está hablando a los discípulos acerca de las señales del fin del mundo, dijo: como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé fueron días de rápida explosión demográfica. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice la Biblia, la explosión demográfica de los días de Noé fue así. Los días de Noé fueron días de comportamiento sexual anormal. Allí dice en este pasaje que hemos leído: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Jesús dijo que eran días en los que los votos matrimoniales fueron dejados de lado, se casaban y se daban en casamiento, o el tipo de relación de convivencia, no honrando los votos matrimoniales, dejándolos de lado. Sí, los días de Noé fueron días de maldad. La mente del hombre siendo de continuo sus pensamientos el mal. Fueron días de corrupción, fueron días de violencia. Como fue en los días de Noé, así es en el día de hoy. Noé estaba para ser una señal de la venida de Jesucristo. Creo que Noé también nos da otro tipo de señal, o otros tipos de señales, porque el tiempo de Noé fue un tiempo de gran juicio de Dios sobre la tierra por causa de la maldad del hombre. Y Dios habrá nuevamente de juzgar la tierra por causa de esta maldad. Pero creo que Noé es el tipo de la iglesia que Dios preserva durante ese período de juicio. Hay un grupo que Dios habrá de preservar durante la venida del juicio, que será preservado por Dios, como está relatado en el libro de Apocalipsis. Esos son los 144,000 israelitas que serán sellados por Dios y serán protegidos de los muchos juicios de Dios que han de venir en este mundo. Este sello estará en sus frentes. El nombre de Dios sobre sus cabezas será como fue en el arca. Creo que Enoc es un tipo de la iglesia, que caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Pero antes de que Dios le tomase, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Enoc fue tomado antes del diluvio, antes del juicio de Dios, siendo así Enoc un tipo de la iglesia. Y Noé, podríamos decir que es el tipo de los 144,000 israelitas que son sellados, que él fue protegido por Dios y fue tomado a través del juicio de Dios que estaba viniendo sobre la tierra. ¿Cómo lo serán los 144,000 que serán protegidos y llevados a través de este juicio? Lo interesante para mí es que Dios colocó a Noé en el arca y él, Dios mismo, cerró la puerta. La Biblia dice que Noé era un predicador de justicia. Él le predicó a esas personas durante un período de 100 años, en el cual él estuvo construyendo el arca, advirtiéndoles del inminente juicio que estaba por venir. Pero las personas, sin dudas, se burlaron de Noé, se rieron de su advertencia y se burlaron de él como un loco. El bobo está construyendo un bote en el área donde nunca hubo agua. Pero Noé, por la fe, construyó el barco para salvar a su familia. Esto fue lo que trajo salvación, porque él obedeció a Dios, y Dios le encerró dentro de esa arca. En este punto, el tema se decidió para Noé. Su familia está a salvo allí dentro, y los otros afuera, demasiado tarde. Esto marcó un día interesante entre la misericordia y la gracia y la paciencia de Dios. Ahora, el juicio es necesario. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto en sí mismo es una maravilla, es un milagro. ¿Por qué Dios contendería conmigo? ¿Quién soy yo para que Dios contienda conmigo?
¿Quién eres tú para que Dios contienda contigo? Qué milagro de gracia que Dios pueda aún contender con el hombre. Pero es una advertencia maravillosa y solemne. El Espíritu de Dios no siempre contenderá contigo. En el libro de Hebreos leemos de aquellos que tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Y allí dice, e hicieren afrenta al Espíritu de gracia, reitero. La Biblia dice, les queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es lo que dice en el libro de Hebreos. El Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Es posible para usted afrentar al Espíritu de la gracia. Es posible para usted cruzar la línea entre la gracia y la misericordia, entre la paciencia de sufrir a largo plazo y el juicio de Dios.